Bueno, bien. El capítulo 13 de Mateo dice algo que me gusta mucho. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Muy bien, desde la fundación del mundo. Muy bien, eso dice en Mateo. Conforme con lo que hemos venido conversando, vamos a seguir con una nueva parábola del Señor Jesucristo, que es sumamente breve, tan breve que vamos a fusionar dos, que están en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, verso 18. Verso 18 y 19 es una, y el 20 y 21 es otra. Entonces, vamos a hacer hoy referencia a las dos. ¿Ya estamos ubicados? Evangelio de Lucas, capítulo 13, verso 18 y sucesivos. ¿La parábola de qué? De la semilla de mostaza, y a continuación hay otra que dice la parábola de la levadura. Ok, vamos a asumir hoy conocimiento de esas dos parábolas. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, quiero darte gracias porque te ha placido bendecirnos, estar con nosotros. Señor, hoy proclamamos tu grandeza. Te pedimos que prepares nuestros corazones para esta palabra que se va a sembrar, Señor, en nuestro corazón, para que nosotros, Señor, podamos estar aprendiendo, estar dispuestos, Señor, a tantas cosas que necesitamos saber, Señor, para ser cada día siervos útiles en tus manos. Alabado sea tu santo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero contarles que normalmente cuando preparo una enseñanza para la iglesia, hoy por hoy ustedes pueden encontrar muchas enseñanzas sobre el tema que uno puede haber escogido. Resulta que esta no es la excepción. He encontrado muchísimas predicaciones acerca de la semilla de mostaza de esta parábola. Quiero decirles que he escuchado por lo menos unas 3 o 4. Sin embargo, antes de escuchar alguna, procuro saber el Señor qué me dice a mí. O sea, leo la palabra, leo la Biblia, escudriño a ver el Señor qué me muestra a mí para que yo le transmita a la iglesia. Cuando tengo claro el asunto, ahí sí busco otras opciones para mirar de acuerdo de pronto una ilustración o algo que me haya llamado la atención que de pronto considere que enriquece lo que yo tengo que decir. Sin embargo, quiero contarles que de todas las predicaciones que escuché sobre la semilla de mostaza, no comparto ninguna. De modo que no me aportó nada. Por una sencilla razón. Cuando se habla de la semilla de mostaza, las enseñanzas que escuché parten del principio que es una cosa casi que anormal que una hortaliza, como dice la palabra, que es la semilla que es la mostaza, crezca en la forma que crece, porque no es normal que una hortaliza
tenga una mata, una planta tan robusta. Si bien sale de una semilla ínfima, para quienes no la conocen, la busqué, no la encontré, pero es más o menos, imagínense ustedes, la quinta parte de un granito de arroz. Es muy pequeñita, redondita, amarilla. Ok, esa es la semilla de mostaza, muy pequeñita, que si se las mostrara en mis dedos seguramente ustedes no la alcanzarían a ver, ¿sí? Sin embargo, quiero decirles que hay semillas más pequeñas todavía, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, es la semilla de la flor nacional. ¿Cuál es la flor nacional? ¿Saben ustedes? ¿La recuerdan? La orquídea, que se conoce como la catleya, ¿no? Ok. Quiero decirles que la semilla de la orquídea es más pequeñita, ¿sí? Y algo más conocido por todos, que seguramente lo tienen puesto, la semilla del algodón es todavía más pequeña que esas dos. La semilla del algodón es más chiquitica que estas dos que he mencionado. Justamente lo que creo yo que el Señor nos quiere decir es algo diferente a lo que yo escuché. Las que yo escuché dicen que ese árbol que creció de una manera anormal, en la palabra del Señor, terminó por convertirse por allá por el año 300 o 313, si la memoria no me falla, cuando aún no había terminado de caer en definitiva el Imperio Romano, sencillamente por algo que se llamó el Edicto de Tolerancia. La iglesia cristiana resulta ser absorbida por el Imperio Romano y un poco de personas que ni siquiera tenían idea de qué era la fe cristiana resultaron cristianos de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque saben ustedes que el emperador Constantino asumió la religión cristiana como la religión oficial del Imperio Romano. Por una razón muy simple y a la vez extraña. Cuentan que en un sueño vio una cruz que ardía y un mensaje que le decía que por esa señal él iba a alcanzar la victoria en sus conquistas. Razón por la cual adoptó la religión cristiana y todos los romanos, que en ese momento era casi toda la Europa conocida de hoy, resultaron cristianos. Entonces resulta ser un árbol absolutamente grande, frondoso seguramente, así como el del sueño de Nabucodonosor. ¿Y qué decía? Resulta que las aves que menciona la palabra, ahora la vamos a leer, llegaban y se paraban en ese árbol. Entonces esas aves, dicen algunos predicadores, que son algunas religiones más pequeñas y algunas sectas del cristianismo, entre ellas, no las voy a mencionar, no las voy a mencionar, pero entonces vienen a pararse como aves en ese gran árbol que es el catolicismo, dando origen a un movimiento que se llama el ecumenismo, el cual por supuesto no le recomiendo a nadie, porque dice sencillamente que todos vamos a tener salvación y tenemos el legítimo derecho a meternos debajo de la misma cobija. Grave error, grave error. Quiero decirles que es muy general pensar eso. Otros dicen que fue una distorsión de la palabra de Dios que creció de una manera anormal y que dio origen a diferentes interpretaciones de la palabra. No veo ningún fundamento para creer que cuando se habla de la semilla de mostaza sea la palabra de Dios. No sé cómo. Porque estuvimos viendo el sembrador y estuvimos viendo la trigo y la cizaña y vimos cómo sí la palabra tiene esa connotación de la semilla. Aquí no veo por qué y de dónde pudiéramos nosotros sacar que la semilla de mostaza es la palabra de Dios.
Vamos entonces a dejar de lado lo que les acabo de decir y vamos a exponer lo que el Señor me ha mostrado a mí de lo que quiere decir o quiere enseñarnos, la parábola de la semilla de mostaza. Muy bien, complementado por algo que dice también la palabra a continuación, que es la levadura. Miren ustedes que la levadura, siempre que la palabra nos habla de la levadura, nos habla de malas interpretaciones y de cosas no recomendables, como lo que predicaban los fariseos, recordarán ustedes, los saduceos. Cuídese de la levadura de los fariseos, decía el Señor, o sea, era una distorsión de la palabra y por lo regular asociamos la levadura con esa distorsión. Van ustedes a ver que en este caso la levadura tiene una connotación diferente, tiene algo distinto, no tiene nada que ver con ninguna de esas dos. Por eso estamos ante una forma diferente de asumir el conocimiento de estas parábolas. Y justamente porque es diferente a lo que todo el mundo ha enseñado, por lo que pude ver, voy a orar de nuevo para pedirle al Señor que me dé la sabiduría de entender lo que Él me quiso mostrar. Señor, quiero darte gracias por tu palabra, quiero darte gracias, Señor, por lo que me has enseñado. Quiero darte gracias, Señor, por todas y cada una de las oportunidades que nos das de compartir tu palabra, Señor. Aquí estoy, Señor, en este púlpito, con temor y temblor, Padre Santo. Primero dándote gracias por la oportunidad que me das, Señor, pero también por el grande privilegio y por la gran responsabilidad que ello implica. Te alabo y te bendigo, Señor, y te pido que prepares estos corazones, Padre Santo, para que tu palabra, a través de este predicador, Señor, alcance esos frutos al 100 y al 100 por uno que veíamos, Señor, en la semilla del sembrador, en la parábola del sembrador, en Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Ok, entonces nos vamos para Lucas en el capítulo 13 y vamos a leer los versos 18 y sucesivos. Antes de continuar, voy a ponerlos en antecedentes. ¿Qué ha sucedido? Minutos antes de este relato que vamos a leer, sucedió algo muy particular. Dicen que en el día de reposo, una mujer pidió un milagro al Señor y el Señor le dio ese milagro. Dice que era una mujer que era atada por el diablo durante 18 años y le pidió al Señor que le liberara de ese yugo, y el Señor, dice la palabra, imponiendo sus manos sobre ella, le dio la sanidad que ella en ese momento le estaba pidiendo. Por supuesto, los fariseos y los saduceos y los doctores de la ley que estaban observando se quedaron mirándolo y sin dirigirse a él sino al pueblo, les hacían caer en cuenta que hacer cualquier cosa en el día de reposo era violatorio de la ley de Dios. Pero como el Señor sabía de qué estaban hablando y qué estaba diciendo, antes de que ellos en su pensamiento terminaran y el que estaba hablando de decir al pueblo lo que le estaba diciendo, el Señor irrumpe en ese momento con su voz, que creo yo era una voz imponente, les gritó: hipócritas, hipócritas, dígame quién de ustedes no llega hoy en día de reposo a su casa, va al pesebre y saca su buey y saca su asno, lo desata y lo lleva a tomar agua y a comer, porque en el día de reposo también comen. ¿Lo hacen o no lo hacen? Entonces, como sí lo hacían, optaron por guardar silencio. Si ustedes van allá y desatan al animal solo para que coman, dígame cuál es la razón por la cual yo no puedo desatar a esta mujer que durante 18 años ha estado atada por el enemigo, de manera que ella hoy pueda alcanzar esa libertad o ese milagro que ella está pidiendo. Entonces, dice que les dio tal vergüenza que decidieron quedarse callados.
En ese contexto entonces seguimos nosotros aquí y el Señor habla esta parábola de la semilla de mostaza y dice así, verso 18, y dijo, o sea, después de eso que les acabo de decir, dice, y dijo, por favor alguien que controle los niños que están bajando. Ok, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Dice, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo un árbol grande y las aves del cielo anidaban en sus ramas. Quiero decirles que no veo por allí claro que diga que esa semilla de mostaza pudiera yo compararla con la palabra del Señor. No, es un ejemplo que el Señor está dando y en lo que constituye diferencia con lo que escuché es simplemente que el Señor está hablando aquí en este momento de una semilla tan pequeña que puede llegar a tener una altura de 4 metros. 4 metros. ¿Qué es lo que dice entonces? ¿Hay árboles más grandes? Sí, hay árboles más grandes. Pero en la relación entre el tamaño de la semilla y la resultante de la planta cuando es adulta es muy grande, es muy grande. O sea, algo muy pequeño como la semilla de mostaza se convierte en casi un árbol y dice, estaba yo leyendo algo al respecto, que cuando alcanza la madurez la planta, su tronco principal llega a ser del grueso del brazo de un hombre adulto. O sea, es un arbusto, ¿sí? Lo cual no es propio de la hortaliza tiene una mata pequeña por lo regular. Pero aquí vemos como algo tan pequeño pudo crecer tanto. El Señor está haciendo entonces referencia a el hecho de que en una persona, como cada uno de nosotros, se ha puesto algo tan pequeño como el grano de mostaza, y cuando el Señor nos hace referencia a ese grano de mostaza, como lo vemos en otra parte de la palabra, no se refiere a la palabra como tal, sino a la fe. A la fe. Entonces aquí lo que le está diciendo, nos está enseñando el Señor, que nosotros debemos hacer uso de esa poca fe, de esa unidad, de esa medida de fe que fue puesta en nosotros cuando hemos creído en el Señor, para que comience a crecer de una manera tal que puedan muchas aves, muchas personas llegar a buscar en mí lo que necesitan en el Señor. Para que cuando lleguen a donde yo estoy, cuando vean los frutos que el Señor ha puesto en mí, pueda decir, fulano, yo quiero de lo que usted tiene. Para que cuando lleguen a la presencia de nosotros, cuando lleguen a donde nosotros estamos, puedan encontrar una palabra de sabiduría, una palabra de ministración, un buen consejo, que escuche y dé fruto, mientras tanto que reposan en las ramas de mi fe, donde también ellos van a ser fortalecidos. Quiero contarles que no estoy de acuerdo con lo que dice sencillamente que es un árbol monstruoso y anormal. ¿Por qué? Porque el Señor así lo hizo. Y si así lo hizo, no tiene nada de anormal. A Él le plació que ese árbol fuera así y que saliera de una semilla tan chiquita. Eso no lo vamos a cuestionar. De modo pues que no es una cosa como la religión tradicional en la que todo el mundo ha querido ir a parar, dando origen al fenómeno que les mencionaba hace un momentico del ecumenismo. Allí todos reposaron y todos se arroparon con la misma cobija. No, Dios nos libre de nosotros ir a parar allá. No hay ninguna coinonía, no hay ninguna cosa que pueda coincidir en la forma como nosotros hemos conocido de la revelación del Señor
aunque adoremos al mismo Dios. En el año 313 cambió el rumbo del cristianismo, hasta que cayó definitivamente el Imperio Romano, que si la memoria no me falla fue hacia alrededor del año 500 de nuestra era, que cayó ya del todo. De tal manera pues que nosotros estamos aquí ante una semilla de fe y estamos siendo exhortados para que esa semilla de fe crezca como crece la mata de mostaza, que habiendo salido de algo tan pequeño como la unidad, como la medida de fe que fue puesta en mí, crezca de tal manera que dé frutos de ese mismo tenor, que sea robusta, que si una ave que viene a buscar de lo que Dios ha puesto de gracia en mí, se pueda parar y no se parta. Que no sea un fraude como era la higuera de la que el Señor Jesucristo fue a buscar higos y encontró que no era sino hojas, puro follaje, no tenía nada que comer. Aquí que nos dice, miren el grano de mostaza, obsérvenlo, mírenlo cómo es de pequeña la semilla y cómo llega a crecer, de tal manera que las aves pueden venir a descansar en ella. Hay entonces diferencia. Yo quiero hacer énfasis, por favor, no creo que la semilla de mostaza aquí nos represente la palabra de Dios. No, representa. Ahora sí ven por qué les dije que se hicieran cerquita. Gracias. Muy bien. Entonces, tenemos una semilla de mostaza, pequeñita, pequeñísima, pero también nos dice el Señor a continuación en los siguientes versos, o sea, en el verso 20 y 21, lo vamos a leer. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Observen ustedes que el reino de Dios es mencionado en las dos. Quiero preguntarles, ¿qué es el reino de Dios? ¿Dónde queda? ¿Puedo yo caminar por el reino de Dios? ¿Qué es un reino? Cuando a mí me hablan de un reino, algo viene a mi mente. Hay un rey, hay un territorio y hay unas personas que viven allá. Requisito sine qua non, esas personas reconocen autoridad en ese rey, porque o si no, no sería su rey, ¿cierto? Un rey sin autoridad no es un rey, tiene que ser reconocido por el pueblo. ¿Qué sucede entonces? En ese lugar, el reino de Dios es un lugar en el que hay personas que reconocen en su vida la autoridad de un rey que se llama Dios. Entonces, si estaban rebanándose el seso para saber dónde queda, quítense esa idea de la cabeza, no importa dónde queda. Lo cierto del caso es que donde quiera que esté, Dios es reconocido como rey. Ahí tienen la versión corta del reino de Dios. ¿Qué sucede entonces? Dice que, haciendo nuevamente una comparación por el reino de Dios, dice que este reino es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Todo hubo fermentado. Miren ustedes ese grano pequeño de mostaza que nos referíamos hace un momento. Ya ha crecido, la iglesia ha empezado a crecer, ya las personas conocen qué es el evangelio del Señor Jesucristo.
De tal manera pues que el Señor aquí nos está exhortando a que esa palabra que nosotros ya conocemos y esa semilla, ahí está hablando en este momento de lo que debe ser la iglesia, de lo que debe ser la persona que cree. ¿Por qué? Porque así como vimos ahora que las aves pueden llegar a buscar refugio espiritualmente en las ramas que yo he de desarrollar en el espíritu y en mi fe, aquí nos está diciendo que yo debo alcanzar mucho más de lo que aquí tengo en este momento, que me tengo que proyectar, que tengo que hablar, que tengo que predicar, para que eso que yo recibí de gracia sea recibido de gracia por más y más y más personas, actuando yo como un agente potencializador de lo que el Señor me ha dado, así como actúa la levadura, sea extendido para que eso que el Señor me ha dado sea reconocido por cada una de las personas que buscan de la presencia de Dios. ¿Estoy hablando? ¿Me comunico, iglesia? Ok, muy bien. Entonces miren ustedes, es diferente cuando nosotros hablamos de la levadura de los fariseos, de la que nos manda a que nos cuidemos. Cuídense de esa levadura. ¿Por qué? Porque así como los reprendió para empezar la parábola de la semilla de mostaza, que era lo que les estaba diciendo, sí señores, ustedes son hipócritas, porque creen entender, porque se creen y se estacionan en estratos superiores y resulta que ustedes imponen al pueblo cosas que ustedes mismos no están dispuestos a cumplir. Entonces esos fariseos constituyen una levadura que leuda la masa, pero para mal, para enseñar cosas que no son. Pero aquí el Señor nos está refiriendo, después de esa semilla de mostaza, después de que nos está enseñando cómo crece, si nosotros crecemos como crece ese grano, como crece la planta de la semilla de mostaza, nosotros vamos a ser agentes potencializadores de la enseñanza que Dios tiene para cada uno de nosotros y vamos a alcanzar a las personas, así como la levadura hace leudar las 3 medidas de harina en la que fue, ¿qué? Escondida. Dice que fue escondida, escondida. Hay muchas cosas que son escondidas para el común de la gente. Hay misterios que el común de la gente no conoce. Y para que no los conozca, es que el Señor les habla en parábolas. Así lo decía sencillamente. ¿Por qué? Porque es difícil que la persona entienda la parábola. Pero ustedes que son mis discípulos, y ustedes lo habrán visto, inmediatamente después llegan al maestro y le dicen, maestro, me da favor y me explica la parábola que usted acaba de hablar. Explíqueme la parábola del buen samaritano, explíquemela. Tienen la oportunidad de que les sean reveladas cosas que a los que están afuera no les es posible. De tal manera que yo estoy en este momento frente a una posición que me exige el Señor. Jairo, Víctor, ¿me recuerdas tu nombre? Ah, ya sé, Julie, ya lo recuerdo, es que a veces se me va la paloma. A cada uno de nosotros hoy el Señor nos está llamando y nos dice, en ti he puesto una medida de fe, y de ti espero que esa medida de fe que yo he puesto alcance a todos los que están a tu lado y más allá. Mire ustedes cómo vamos a actuar nosotros, cómo actúa la levadura, haciendo crecer la masa, pero en este momento con la sabiduría y con esa fe que el Señor ha puesto en mí. Es por eso que no comparto el hecho de que ese árbol grande, que ya sabemos cómo se llama, esté representado aquí. No lo comparto, y no lo comparto sencillamente porque es que no veo de dónde pegarle eso, no veo a dónde pegarle eso. Sencillamente el Señor habría podido emplear cualquier otro árbol. Hay árboles más grandes, ¿sí? Está el nogal, está árboles de verdad, pero lo que el Señor nos está diciendo es que algo tan pequeñito, porque ningún árbol tiene una semilla tan pequeñita,
pero esta es una más pequeñita que la cabeza de un alfiler, y mire hasta dónde llega. Y la bendición para las aves de tener dónde reposar y aprender, reposa en el corazón de cada uno de nosotros, que está germinando la semilla de fe que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces la pregunta forzosamente aquí, ¿cuál es? ¿Cuál es la función de la iglesia? ¿Hemos sido nosotros agentes potencializadores de lo que Dios ha puesto en mi vida? ¿Estamos hablando con denuedo las cosas que yo sé o me avergüenzo del evangelio? Cuando las personas vienen a buscar en mí, yo quiero saber qué es lo que el Señor le ha dicho, entonces yo me quedo callado porque qué pena, o porque qué, porque es que como yo no sé hablar. ¿Ustedes recuerdan qué decía Moisés? Moisés de por sí que era como medio asustadizo, ¿no? Él hablaba ligero. Y cuando el Señor se reveló a él, empezó, pero yo, ¿cómo? Pues ya de por sí él era tartamudo, ¿no? Y ante el llamado que le hace el Señor, pues ahí la acabó de completar. ¿Por qué? Porque su fe no le daba para nada, no llegaba más, no llegaba hasta que el Señor le dijo, mire, no se preocupe, que si usted no quiere, yo le voy a poner aquí a su hermano que es elocuente, que él sí sabe hablar, ¿sí? Porque se trabó, pero yo, Señor, no, se equivocó. Hoy el Señor nos está haciendo a nosotros el mismo llamado. Hay personas que están en esclavitud hace 18 años y más, como la mujer que acabamos de leer. Porque el Señor sencillamente está buscando de nosotros que eso que Él puso en nosotros, que sabe Él que va a dar fruto, empiece realmente a dar fruto, y que nosotros no nos quedemos sencillamente que si lo tuve, no sabía. Cuando el Señor me pida cuentas de las cosas, ¿y qué pasó con esa fe que yo te di? Ay, yo no sabía que la tenía. Y si la tuve, no la vi, no la oí, no la sentí. ¿Y qué pasó? Que nunca nadie pudo venir a preguntar y a calmar su sed y su hambre espiritual en ninguno de nosotros, porque lo que nos fue dado de gracia, nosotros no fuimos capaces de compartirlo. Eso es lo que quiere decir la semilla de mostaza. Esa es la semilla de mostaza. Ese es el verdadero llamado que nos hace el Señor. Quiero decirles que yo puedo aquí hablar muchas cosas en contra de muchas personas, pero el Señor a mí no me ha mandado a eso. No es difícil encontrar siervos que usted vea que botan piedras con una facilidad, no importa a quién le casque, no importa a quién, pero hay que arrojar piedras. Este siervo no es de ese talante. Cada quien tiene el derecho legítimo a decir, y dice la persona, y dice la palabra, que el espíritu que está en mí es el que no me va a dejar engañar. Es nuestro deber, mis amados, conocer la palabra de Dios, es nuestro deber hablarla, es nuestro deber escudriñarla, y es nuestro deber que aquella persona que venga a buscar encuentre en nosotros lo que ha venido a buscar. Leámosla nuevamente, por favor. ¿Me quieren ayudar en el verso 18? Por favor. Verso 18. Ahí está. Y dijo, ¿sí ven que continúa, no es cierto? No comienza ahí, sino que nos da a entender que hubo algo anterior. Y es justamente lo que les acabo de decir, que le acaban de reclamar por qué en el día de reposo estaba haciendo milagros. Ni siquiera preguntan cómo hace los milagros, ¿no? O cómo puede. No, le están cuestionando es por qué los hace el día de reposo. Es que me parece que la sola reprensión es antipática, ¿sí? Porque dice, es que me parece hasta un poquito cómico, porque si ustedes miran el contexto, lo leen allí completo, dice, los escribas dicen, es que ustedes pueden venir cualquier día menos el día de reposo a buscar su sanidad. Mentiras, ¿dónde la habían encontrado? Entonces, ¿por qué había tanto enfermo? Allá no encontraban sanidad, no sabían eso qué es.
No sabían eso que es. Solamente era la obra de Dios en manera directa. Pero miren acá cómo llegan en un momento y le reprenden al Señor, no por el hecho que haga milagros, porque eso ya 1000 veces lo han dicho, de hecho por eso lo mataron, por lo que él hacía, que ellos no podían hacer. Y en lugar de decir, Señor, enséñanos, ¿qué podemos hacer para poder hacer lo que tú haces? No importa que sea el día de reposo, no, lo que le dicen es, usted lo hizo en día de reposo. Se fueron por la parte más débil del discurso y el Señor los cogió y les dio 3 vueltas. La otra vez les preguntó, ¿y si tu asno o tu burro cae en un hueco el día de reposo, lo dejas morir? ¿O lo ayudas? Lo que decíamos aquí con el samaritano, ¿recuerdan? Entonces lo dejamos ahí, porque ¿cómo lo vamos a ayudar? ¿No es que no es mi prójimo? Entonces tenían una forma extraña de ver la ley. Y el Señor hoy nos acaba de decir a nosotros que para nosotros poder ser efectivos debemos tener fe. Fe, no importa que sea como el granito de mostaza. Ustedes recuerdan la canción, que si tú tuvieras fe como un granito de mostaza, podías decirle al árbol o al monte, al árbol sicomoro, desarráigate, y lo haría. Pero no como la niña. ¿Recuerdan la niña cómo era que decía, no es cierto? La niña que antes de irse a acostar se asoma por la ventana y le dice, árbol, a ti te digo, desarráigate y échate en el mar. Y se fue a dormir. Y al otro día muy temprano abrió la ventana y dijo, yo sabía que no se iba a ir. Eso se llama fe. Eso se llama fe. Esto es lo que el Señor hoy nos está reprendiendo. Quiero contarles, mis amados, que si nosotros no vemos lo que queremos ver y si la iglesia no tiene poder, es porque no tenemos fe en las cosas que Dios quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un don. Repitan, por favor, tengo un don, díganlo. Y ese don que está en ustedes es un don que Dios puso con un propósito especial, que la iglesia sea capacitada. De tal manera es que si usted no ejercita ese don que tiene, ¿qué le va a pasar? Que la iglesia no va a poder ser bendecida con ese don que Dios puso en usted. ¿Don de sanidades? Ya lo hemos dicho. ¿Cómo hago yo para saber si tengo o no tengo el don de sanidades si nunca me ha provocado orar por un enfermo? No lo hago. Y cuando el Señor me reclame qué pasó con el don que te di, yo le voy a decir, yo tenía eso, Señor. ¿A ustedes les parece eso justo? Que la iglesia haya puesto aquí para bendecir a su iglesia y ustedes se lo tengan tan callado. Despertemos, iglesia, despertemos. Ya por lo menos saben cuál es el don que el Señor les dio. No me vayan a decir que es que yo no tengo un don. El que me diga que no tiene un don hace a Dios mentiroso, porque la palabra dice que aunque sea uno tenemos, aunque sea uno. ¿Ya sabemos cuál es? ¿Ya está a disposición de la iglesia? Ya la iglesia puede saber, hermano, usted que tiene el don de... Manifiéstese, ore por mí, haga algo, hermano. ¿Sí o no? ¿Ya lo tienes localizado? Desde arriba, a mí me gusta estar aquí abajo porque puedo hacer contacto visual con todos. Allá arriba me es más difícil. Alguien me dijo la otra vez que por qué me bajaba el púlpito si en el púlpito estaba la unción. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Les quiero contar, mis amados, que hoy el compromiso a que los está llamando el Señor, vamos a hacer una heterointegración de las dos parábolas. ¿Saben qué es una heterointegración? Integrar dos cosas que son distintas. Hetero es diferente, integración es una fusión. Entonces vamos a fusionar dos cosas distintas. Vamos aquí, fe y el alcance de la fe. No es lo mismo creer en que creo.
aquí nosotros, cada uno de ustedes, mis amados, cada uno de los miembros de la iglesia, de esta y de cualquier iglesia, tiene un don. Hoy el Señor nos está diciendo no solamente que lo tenemos y que puede ser del tamaño de una semilla de mostaza, se tiene que desarrollar, tiene que crecer, tengo que escudriñar, tengo que pedirle al Señor que me enseñe cuál es y cómo puedo yo hacer para que esa semilla de fe que Él puso en mí se desarrolle, porque si no se va a atrofiar. Se va a atrofiar y las iglesias con los dones atrofiados no nos sirve para nada. Y quiero contarles que hay algo que es clarito y ustedes lo van a observar. La fe tiene una característica y es la única que ustedes encuentran en la lista tanto de los frutos como de los dones, para que ustedes se vayan dando cuenta. Tanto como fruto y tanto como don, ustedes encuentran la fe. De tal manera pues, que es un don que yo tengo, pero tiene que dar frutos al 100 y al 100 por uno. Tiene que crecer como la semilla, como las ramas de la semilla de mostaza. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Bien, pues pongámonos en pie, por favor. Escuchen por favor lo que dice justo antes de lo que estábamos escudriñando. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de ¿qué? De reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de enfermedad. Que ni siquiera ella le pidió. Ella no le pidió. Lo que quería era exacerbar los ánimos de los que le estaban escuchando. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Pero el presidente de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, ni siquiera fue que sanara, sino que lo hiciera en el día de reposo, ¿sí? Dijo a la gente: 6 días hay en que trabajar, y en estos pues venid sanados. Venid y ser sanados. Qué mentira tan grande, ¿no? ¿A quién está viendo? ¿Que ni era el Señor o a ellos? Y en el día de reposo el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo a su buey o a su asno el pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás tiene atada desde hace 18 años, no se le debía de esta ligadura en el día de reposo. Mire él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, porque ellos sabían que no tenían ese don, aunque predicaban al Señor, a Dios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas que hacía. Ahí tienen pues. Entonces, ¿vamos a pelear porque el domingo no se puede hacer milagros? ¿O qué va? ¿Nos vamos a meter en el bendecidero? Dios tiene grandes para nosotras. Acuérdense que Dios es Señor del día de reposo. No el día de reposo está sobre el Señor, sino el Señor está encima del día del reposo. Y cuando Él se quiera manifestar, bienvenido es. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, hoy yo te quiero dar gracias. Me ha placido, Señor, bendecir. Tú sabes exactamente, Señor, lo que tienes para nosotros y cuál es el propósito que has puesto en cada uno de nosotros. Permítenos entenderlo, permítenos que realmente podamos hacer crecer esa fe que tú pusiste, Señor, y que esa fe mía
alcance para los hermanos, Señor. Y si algunos son débiles en la fe, puedan estar fortalecidos, Señor, y que es que tú pones en mí alcance, Señor, en bendición para cada uno de los que aún no han entendido cómo puede, Señor, hacer crecer su fe. Gracias, Padre Santo. Gracias porque en este día, Señor, nos has enseñado que tú nos tienes propósitos definidos, que nos diste dones, Señor, que nos diste, Padre Santo. En otras palabras, Señor, nos mandaste todos para hacer la obra que tú sabes, Señor, que tenemos que hacer en tu iglesia. En Cristo Jesús, Señor, porque hoy hemos aprendido, Señor, una enseñanza tan simple como profunda. Amén y amén.